neumonía. De que su definición, vean ahí, de que si nos referimos a la neumonía adquirida en la comunidad, básicamente afecta a los alveolos, ¿no? En cambio, acá en la bronconeumonía, vean, la inflamación va a afectar a los alveolos como tal y también a la vía respiratoria, pero a los bronquiolos terminales, ¿no? O sea, de que en la bronconeumonía, pues bronconeumonía afecta la vía aérea, que son los bronquiolos terminales básicamente y los alveolos. En cambio, en la neumonía, la afectación principal es solamente de los alveolos. Ahora, otra característica de la bronconeumonía también se la conoce como neumonía de focos múltiples. ¿Qué quiere decir? De que justamente la infección que va a afectar a los alveolos, como afecta también a los bronquiolos terminales, se va a diseminar por los bronquiolos y de esa forma va a ir a afectar otros segmentos o otros lóbulos del pulmón o de esa forma diseminarse hacia el pulmón contralateral, ¿no? Entonces, la bronconeumonía es también conocida como neumonía de focos múltiples. Por ahí van a escuchar en pediatría al año, que les va a tocar al año con quien lleva pediatría, van a ver de que es muy común utilizar este término por los pediatras, ¿no? Es decir, el chiquito tiene bronconeumonía. Pero por ahí en adultos no utilizamos mucho ese término. Utilizamos cuando la neumonía es de focos múltiples. Y vamos a ver que en la radiografía de tórax se ve focos múltiples, ¿no? Va a ser afectado ambos campos pulmonares, o ya sea un solo pulmón, pero en diferentes localizaciones. Entonces, la bronconeumonía afecta al espacio aéreo, especialmente los bronquiolos terminales y a nivel de los alveolos. Esta infección, lamentablemente, produce una inflamación en las vías aéreas y en el parénquima pulmonar. Vean, como les dije hace rato, y van a originar una distribución de los infiltrados en forma segmentaria, o sea, van a afectar varios segmentos, a su vez también varios lóbulos, y de esa forma, al haber tanta inflamación y afectar de esa forma, pueden llegar a producir la obstrucción de la vía aérea en diferentes segmentos. Por tanto, la bronconeumonía es un cuadro agudo y un cuadro severo. ¿Por qué severo? Porque debido a esa afección de varios segmentos o lugares de los pulmones, te va a producir un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, la bronconeumonía puede producir y habitualmente produce y la clínica se presenta de esa forma, con cuadros de insuficiencia respiratoria, ¿no? Más o menos como ahora que nuevamente estamos les vuelvo a recalcar con el COVID, ¿no? El COVID produce cuadros de distrés e insuficiencia respiratoria, pues la bronconeumonía producida por gérmenes bacterianos se caracteriza por producir insuficiencia respiratoria. Y lamentablemente, como es un cuadro severo, debido a la afectación de las vías aéreas y de los alveolos, y que todo eso produce alteraciones segmentarias, por ende, va a haber alteraciones en la ventilación, perfusión, o sea, va a haber zonas del pulmón que no se van a ventilar. Entonces, por eso el paciente entra en un cuadro de insuficiencia respiratoria y el manejo es difícil, ¿sí? Tiene una gran mortalidad, ¿sí? Y tiene un pronóstico malo en la mayoría de los casos. En cuanto a la etiopatogenia, ¿no? Es variada como todas las neumonías, ¿no? Aquí, pero vale aclarar de que igual que en la neumonía aguda de la comunidad, o al igual que la neumonía intrahospitalaria, dicho que la principal vía de ingreso del germen es las microaspiraciones del orofaringe, pues una puede ser por la inhalación de las partículas en los aerosoles, ¿no? O puede ser por contigüidad, o puede ser también por diseminación hematógena. Aquí en la bronconeumonía, vean, dice, a diferencia de las vías de penetración que ya hemos hablado, aquí hay una mayor manifestación de que va a ingresar, ¿no? La bacteria a la circulación pulmonar y después de esa forma puede diseminarse a todo el organismo y puede producir una septicemia. Y aparte de eso, por la afectación del
pulmón puede producir insuficiencia cardiorrespiratoria. Entonces, por todo esto, la bronconeumonía es un cuadro mucho más severo, ¿sí? Por afectación pulmonar, produciendo insuficiencia respiratoria, nuevamente por afectación múltiple, y también de que dentro de las vías de la etiopatogenia hay mucha más frecuencia que va la bacteria a ingresar a la circulación pulmonar y de ahí diseminarse por todo el organismo y producir cuadros de septicemia, ¿sí? Y esta bronconeumonía habitualmente es una complicación frecuente de las siguientes neumonías, ¿no? Producidas por el estafilococo aureus, por el Streptococcus pyogenes, el mismo Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y otros gérmenes gram negativos. Pero los más frecuentes que pueden producir bronconeumonía son estos gérmenes, el estáfilo y el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? No olvidarnos en nuestro país de que también siempre, como les dije en la anterior clase, hay que pensar en el bacilo de Koch, ¿no? Todo paciente que tiene una neumonía, siempre hay que tratar de descartar que no sea el agente etiológico, la tuberculosis, porque es muy frecuente en nuestro medio. Y en los ancianos, pues se ha visto de que los gérmenes más frecuentes que producen bronconeumonía son los gérmenes gram negativos, al igual que la Klebsiella pneumoniae. Y también estos mismos gérmenes son más frecuentes en los pacientes alcohólicos y en los diabéticos, ¿sí? Entonces, vean, si hablamos de cuál es el agente etiológico más frecuente, vean, siempre está el Streptococcus pneumoniae metido, y después le puedes seguir, en este caso, la bronconeumonía, el Staphylococcus aureus y el Piógenes y los gram negativos. Entonces, puede ser que un paciente comience con una neumonía adquirida de la comunidad común y corriente y a medida que va a pasar la evolución de la enfermedad, puede presentar de que ese infiltrado único que tenía se ha diseminado en el mismo pulmón o ha afectado el pulmón contralateral, y en ese caso ya se habla de una bronconeumonía, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Lo que llama la atención es insuficiencia respiratoria progresiva y que es grave, ¿no? Como cualquier neumonía, van a empezar con tos, que puede ser productiva o no productiva, cuando es productiva con expectoración mucopurulenta o herrumbrosa en gran cantidad o con estrellas de sangre. La disnea va a ser importante porque para que una persona tenga disnea, o sea, nosotros tengamos esa sensación subjetiva de que nos falta el aire, que es la disnea, pues, y si un paciente está consciente, va a estar con insuficiencia, acuerdan de insuficiencia respiratoria con gases arteriales, donde la presión de honor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, con gasometrías que se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Entonces, obvio que el paciente va a tener un compromiso focal, incluso que a veces destruye el pulmón, pues obviamente ese paciente va a estar comprometido con difusión de gases, ¿no? Va a estar con hipoxemia, por ende le va a llevar a insuficiencia respiratoria y por la sensación de disnea, ¿sí? Este hipoxémico también puede estar con cianosis, ¿no? Y si afecta el pulmón cerca de la pleura, va a tener un dolor pleurítico, es lo que se llama dolor en punta de costado, o a veces la misma neumonía puede producir derrame y puede llegar a producir compromiso pleural. La mayoría de las veces puede ser que el paciente no presente fiebre, o a veces incluso dice que no puede presentar tos ni expectoración. Alteraciones mentales, desorientación, excitación, etcétera, y a veces simplemente tienen taquicardia o taquipnea, ¿no? Entonces, esta presentación no tan típica con los signos respiratorios se presenta habitualmente en personas de la tercera edad, en los abuelitos, ¿no? Ya les había aclarado la anterior vez, cuando un abuelito tiene un proceso infeccioso, cualquiera sea el foco, habitualmente presentan alteraciones en el sensorio, cambios en la conducta o taquipnea o taquicardia. Hay que buscar el foco y a veces se encuentra de que es una neumonía en este caso, o en otros casos puede ser otra infección, ¿no? Puede ser una infección urinaria.
Al examen físico, el paciente obviamente por ese compromiso de insuficiencia respiratoria va a estar básicamente casi semisentado, sentado, cianótico por la hipoxemia, con fiebre y con aleteo nasal, con uso de músculos accesorios, ¿no? Algo bien característico en la bronconeumonía es que a la auscultación se va a escuchar estos ruidos patológicos que se los denomina como pulmón en tormenta o pulmón de Recamier. ¿A qué se refiere eso? Si podéis se acuerdan en semiología, de que ese paciente va a tener todos los ruidos patológicos que por ahí se acuerden en semiología. Como va a afectar el alveolo, va a tener estertores y crepitantes, ¿no? Y como también afecta la vía respiratoria a nivel bronquial, especialmente los bronquiolos terminales, entonces el paciente va a tener también roncos y sibilancias, ¿sí? Entonces, a eso se lo denomina como auscultación en pulmón en tormenta o pulmón de Recamier, ¿sí? Donde se va a escuchar todos los riesgos patológicos que ustedes han podido identificar en semiología, estertores, crepitantes, subcrepitantes, de pequeño, gran burbuja, roncos y sibilancias, o sea que eso por el compromiso de los alveolos y las vías respiratorias, especialmente los bronquiolos terminales. Si el compromiso es bilateral, pues la insuficiencia respiratoria tendrá un mal pronóstico, ¿no? Ya les ha dicho de que cuanto más afectada está en la placa del pulmón, mayor compromiso. O sea que no es lo mismo que yo tenga un pulmón afectado y básicamente un pequeño infiltrado en la base, a que venga otro que tenga infiltrado en el pulmón derecho, en la base, en el vértice, luego en el otro pulmón, está más comprometido. Entonces, lamentablemente, si cuando más infiltrados que afecten más áreas del pulmón y de ambos pulmones, mayor compromiso y por ende insuficiencia respiratoria, mal pronóstico, y este paciente habitualmente va a terminar en terapia intensiva, ¿no? Para el diagnóstico, al igual que que la NAC, pues al examen físico, lo que puede ocultar, lo que les he dicho, lo más importante, el pulmón en Recamier o pulmón en tormenta, con todos los ruidos sobreagregados, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, puede haber tiraje supraclavicular, intercostal, cianosis, ¿no? La tos que puede ser con expectoración purulenta, fiebre, ¿no? Pues para el diagnóstico es la anamnesis, la exploración física, obviamente en todo paciente hay que pedir hemograma, ya hemos visto según la edad y las enfermedades de base qué estudios pedir, desde una placa simple hasta estudios más complejos, todo dependerá de la gravedad. Obviamente este paciente, como está, pues, si se presenta ese cuadro de insuficiencia respiratoria, pues va a haber que hacerle todo, ¿no? Placa de tórax, frente, lateral, hemograma, coagulograma, función renal, ionograma, obviamente un estado ácido-base, ¿no? Si se puede obtener muestra de cultivo para de esa forma mandar a cultivo de esa muestra y de esa forma poder obtener un diagnóstico etiológico, ¿no? Pues me olvidaba decirles en la NAC, pero por ahí creo que no sé si he puesto. En orina también se puede pedir una prueba para el diagnóstico probable por neumococo, ¿sí? O sea, no sé si habrá aquí a nuestro medio, pero no solamente el neumococo se puede diagnosticar por esputo, que es lo, bueno, que en sí que es el estudio adecuado y el indicado, pero hay una prueba, ¿no? Para determinar antígeno urinario, se llama, para neumococo. O sea que a algunos pacientes se les puede pedir en orina para dosificar un antígeno, que es del neumococo, y también hacer un diagnóstico probable de neumonía. Así que no sé si habrá en nuestro medio, pero también se puede utilizar. Pero obviamente el estudio específico que si bien tiene lamentablemente un bajo rendimiento, pero es el esputo con tinción de gran y cultivo. También se haga hemocultivos, acuérdense en todo paciente con neumonía que hemocultivos, para poder aislar el germen, ¿no? Y de esa forma hacer el diagnóstico etiológico y de esa forma hacer un tratamiento adecuado y dirigido a la gente según sensibilidad, ¿sí? Y también, bueno, si no se hace un diagnóstico mediante esos métodos de esputo, de hemocultivo, pues si no pide antígeno urinario, etcétera,
Y si el paciente, lo más probable que este va a tener en terapia, ya dijimos, porque un cuadro de insuficiencia respiratoria, pues va a haber que hacer métodos invasivos y ahí vamos a hacer una broncoscopía, siempre y cuando el paciente en terapia y esté intubado, ¿no? Ahí sería la indicación para hacer la broncoscopía en los pacientes que están internados. Bien, ¿qué vamos a pedir? La radiografía de tórax, ¿no? La póstero anterior o la de frente, dice. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues lo que vamos a encontrar ahí, pues va a ser los infiltrados alveolares, ¿no? Los infiltrados alveolares que pueden tener o no broncograma aéreo, y una característica de la bronconeumonía es que afecta varios segmentos, ¿no? Es la característica. Afecta varios segmentos del pulmón e incluso puede afectar varios lóbulos y puede afectar, como les dije, ambos pulmones. ¿De quién sería el diagnóstico diferencial más frecuente? Pues por la afectación de ambos campos pulmonares sería el edema agudo de pulmón en pacientes que tienen EPOC. Vamos a ver edema agudo de pulmón también más adelante. Y también diagnósticos de atelectasias lobares, ¿no? Porque la atelectasia también puede simular que puede hacer cuadros de bronconeumonía. En la atelectasia también vamos a ver más adelante, sobre todo en las prácticas cuando veamos rayos X. Vean, esa es una placa, una bronconeumonía. O se llama neumonía de focos múltiples. Vean, ahí tiene un foco, 2, 3, 4, 5. Vean, en otro pulmón también está afectando. O se llama bronconeumonía porque afecta a múltiples o varios segmentos en un mismo lóbulo, o puede afectar a varios lóbulos en un mismo pulmón, o puede afectar a ambos pulmones. Esa es la característica. Y si bien así la placa, obviamente el paciente está muy comprometido porque hay poca difusión de gases por la inflamación que está afectando casi, vean, todo el pulmón de ambos lados, por ende el paciente entra en insuficiencia respiratoria, ¿no? De igual forma, vean, tiene varios focos, ¿no? Pues son focos múltiples. Y por ende el paciente está más comprometido, no es como la NAG nomás que hemos visto de que afecta por ahí un segmento o afecta un lóbulo. Aquí afecta varios segmentos o varios lóbulos, ¿no? Vean, aquí está afectando, hay un infiltrado grande, aquí tiene, vean, otro infiltrado grande, aquí tiene otro infiltrado, incluso esto mismo aquí está afectado. Entonces, vean, hay poco pulmón sano que va a hacer de que ese paciente oxigene en forma adecuada. Entonces, pues se llama bronconeumonía o neumonía de focos múltiples. Lamentablemente, la evolución de estos pacientes, el 60% sí o sí acuden al hospital y vean, y dice que incluso hasta a veces dicen las estadísticas de que el 60% de los pacientes que llegan al hospital están en riesgo de muerte, ¿no? A las pocas horas, por la insuficiencia respiratoria aguda y por un shock séptico que puedan llegar a tener. Entre estos pacientes seguros van a ingresar a UTI, ¿no? Para estar mejor manejados y ver si requieren o no la intubación. ¿Cuáles serían los criterios para que el paciente ingrese a UTI? Los criterios clínicos serían que esté muy taquipnéico, mayor a 30 por minuto, que esté obviamente con músculos accesorios, ¿no? O sea, se esté fatigando, se esté cansando, ¿no? El paciente ya se fatiga, sus músculos se cansan, especialmente el diafragma, y por ende, pues pueden tener alteración en la conciencia y requieren terapia intensiva. Esto en cuanto a los criterios clínicos. En cuanto a los criterios gasométricos, ¿no? Vean, aquí dice que la presión arterial menor, digo, la presión parcial de oxígeno es menor a 50, ¿no? Hace rato les he dicho 60, bueno, es un error, o sea, la presión parcial de oxígeno para decir insuficiencias respiratorias de que esté menor a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Este es el diagnóstico gasométrico de insuficiencia respiratoria. Presión parcial de oxígeno menor a 50. Se hace para eso gases arteriales. Después también está la PAFI, por ahí si se acuerdan de fisiología, ¿qué es la PAFI? Es la presión inspirada de oxígeno, ¿no? La PAFI. Entonces, lo que se hace es dividir la presión parcial de oxígeno, que digamos es 50, divide sobre la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Si se acuerdan, en las primeras clases hemos dicho de que
la fracción esperada de oxígeno a nivel del mar es del 21%, ¿no? Entonces, uno tendría que dividir 50 entre 21, digamos, si estamos a nivel del mar. Si esa división te da menos a 250, ya es también indicación de terapia intensiva, porque este valor menor a 250 milímetros de mercurio de la PAFI te indica distrés respiratorio, más la placa que tenga infiltrados. Por ahí eso, no sé si se acuerdan, han debido ver en Fisiopato como la definición de distrés respiratorio, ¿no? El distrés respiratorio, la definición antigua es infiltrado en los 4 cuadrantes más PAFI menor a 250. Y bueno, y eso tiene este paciente. Otra indicación, criterios hemodinámicos. Acuérdense que va a estar séptico por este paciente, va a estar hipotenso, menor a 90, va a requerir uso de medicación vasoactiva, ¿no? Inotrópicos, que se llaman ya sea noradrenalina, adrenalina, y también va a tener el paciente oligoanuria, ¿no? Va a estar con una diuresis de 80 mililitros en 4 horas, o sea, por todas estas indicaciones, criterios clínicos, gasométricos y hemodinámicos, requiere internación en UTI con mayor razón, al igual que también se tiene una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y también pueden tener, por esta alteración de la presión arterial, por bajo flujo sanguíneo hacia el riñón, pueden tener lesión renal aguda. Y a esta lesión renal aguda también se va a agregar el cuadro de sepsis, que también va a empeorar mucho más el cuadro. Y también pueden tener presencia de endocarditis o meningitis, ¿no? Acuérdense de que les dije de que los gérmenes pueden ingresar a la vía circulatoria y pues de ahí se diseminan a todo el organismo y por ahí pueden diseminarse al aparato, digo, al sistema nervioso central, producir meningitis o también ir a colonizar una válvula y producir una endocarditis bacteriana. Entonces, para que vean, la bronconeumonía es un cuadro severo que habitualmente, vean, tiene mal pronóstico y la mayoría sí o sí requiere internación en UTI. Pues para el tratamiento se debe cubrir en forma empírica los gérmenes más frecuentes, ¿no? Hasta que tengan los resultados de los cultivos, ya sea de esputo o hemocultivo, o si ha tenido derrame pleural, pues también mandar el cultivo de líquido pleural, ¿no? Para hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, lo que uno va a hacer por ahí es cubrir a los gérmenes más frecuentes. Entonces, al Staphylococcus aureus, la cloxacilina es el que va a cubrir con esta dosis. Y al Streptococcus pneumoniae va a ser la cefotaxima o incluso puede ser también la ceftriaxona. O sea, puede ser uno de estos dos antibióticos que son cefalosporinas de tercera generación más la cloxacilina. Ahora, si tú sospecharías de que ese paciente por ahí ya ha estado internado recientemente o está en un lugar de un geriátrico, etcétera, y por ahí sospechas de que pueda tener un Staphylococcus aureus que es meticilino resistente, por ende, esto no le va a hacer nada. No se da cloxa, les vas a tener que dar vancomicina de entrada. Vean, ya les había explicado anterior de que el Staphylococcus aureus hay meticilino sensible que actúa bien la cloxacilina o alguna cefalosporina de primera generación, por ejemplo, y hay el Staphylococcus aureus que es meticilino resistente, por ende, esto no le hace nada y hay que darle vancomicina, ¿no? Entonces vos inicia empíricamente este esquema, o si sospechas que tenga un germen gram negativo, también le inicias un antibiótico para cubrir germes gram negativos, ya sea ceftazidima o amikacina, hasta esperar los cultivos. Y una vez que tengan los cultivos, si puedes rescatar el germen, le haces el tratamiento específico y dirigido. Habitualmente tienen que mejorar la respuesta a los 2 o 3 días, ¿no? Para ver que tenga una buena respuesta, ¿no? Hay mucho que hay que esperar. Si en 2 o 3 días no mejora, pues hay que plantearnos de que puede ser resistente el germen, no le estamos dando el antibiótico correcto, o por ahí, como les dije, es tuberculosis, y por ahí nunca va a mejorar. Entonces hay que reevaluar a los 2 o 3 días, volviendo a hacer estudios nuevamente, rotando antibióticos, tomando nuevamente muestras de hemocultivos si el paciente no mejora. En cuanto a las medidas generales, pues bueno, eso es controlar la fiebre con algún antipirético, ya sea metamizol, dipirona, etcétera. Ya son medidas de apoyo para eso. Si tiene mucha tos seca, puede dar codeína. Si tiene mucho dolor pleurítmico, un analgésico. Si tiene mucha tos y mucha expectoración, sobre todo,
pues hay que estimular la tos y hay que dar fisioterapia para que pueda drenar las secreciones bronquiales, ¿no? Las puede expulsar. Obviamente vas a requerir oxígeno, y la presión parcial de menos de 60, y más aún, si no mejora, vas a requerir, si no mejora con la oxigenoterapia en una instancia, vas a requerir que lo intuben por su insuficiencia respiratoria y pasar a terapia intensiva. Y en caso de shock, también obviamente vas a requerir terapia intensiva, ¿no? Entonces, que ya la mayoría de los pacientes requieren su indicación a terapia intensiva. Entonces, así de corto es lo que es la bronconeumonía. Si tienen alguna pregunta, les puedo responder alguna duda. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, entonces, eso sería con lo que es la bronconeumonía, que es un tema cortito. Ya vamos a tratar de ver lo que es la neumonía aspirativa por anaerobios, que también es otro tema cortito, para así aprovechar la siguiente clase y ver algo de asma, ¿sí? Como ya hemos hablado de neumonía, ya han visto más o menos cuál es el cuadro, entonces hemos hecho la diferencia de bronconeumonía, donde básicamente es el infiltrado de focos múltiples y el cuadro es más severo. Ahora hablando de neumonía aspirativa por anaerobios, básicamente si se dan cuenta está mencionando de que el germen que produce esta neumonía son los anaerobios. Yo en ningún momento les he hablado como agentes de la neumonía en forma frecuente a los anaerobios. Entonces, en el tema o en el programa de neumo hay que hablar lo que es la neumonía por anaerobios o aspirativa, dice. Ya al referirse que es aspirativa se dan cuenta de que la causa es de que la persona se ha broncoaspirado, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos durmiendo, aspiramos pequeñas cantidades de secreciones de la boca, ¿no? Y rara vez producen enfermedad. Entonces, cuando la aspiración es de mayor cantidad, incluso en algunos pacientes puede ser causante de cuadros de asma o neumonitis química o lo que a veces pasa con esa mala suerte, ¿no? Alguna persona bebe, se emborracha y vomita y pues, lamentablemente se broncoaspira, le produce obstrucción mecánica y el paciente llega a fallecer por la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Algo más grave. También puede ser causante las broncoaspiraciones de gran cantidad, bronquiectasias, puede producir bronquiectasias, y vamos a ver bronquiectasias más adelante también, e infecciones pleuropulmonares. Entonces, vean, la neumonía aspirativa se produce por aspiración de grandes cantidades, ¿no? Especialmente en pacientes que han vomitado y por ende van a broncoaspirarse con la cantidad de la orofaringe y también del contenido gástrico. Pero no solamente son también las aspiraciones de grandes cantidades, sino enfermedades periodontales. Pacientes que tienen mala higiene dental, que tienen caries, pues lamentablemente esas caries están llenas de bacterias anaerobias. Y entonces ese paciente puede sufrir también microaspiraciones, ¿no? De la saliva o del contenido de la orofaringe. En este paciente obviamente no se ha vomitado, digamos, pero esas microaspiraciones de la secreción de la boca, al tener las caries, están llenas de estas bacterias y por ende también van a producirle lo que es la neumonía aspirativa por anaerobios. Si este paciente tiene caries dentales en abundante cantidad en sus dientes, pues si vomita, mucho más riesgo, ¿no? Y si se broncoaspire. Entonces, pues lo que vamos a ver es de qué es las causas principales, ¿no? Caries a nivel de los dientes en mal estado y también las aspiraciones en gran cantidad de vómitos o de secreciones de la orofaringe. Una característica de la neumonía aspirativa es de que el material aspirado va a caer a las partes más declives del pulmón, que son los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos superiores a nivel de los segmentos basales de los lóbulos inferiores. ¿Qué quiere decir? Que los segmentos más afectados son el segmento posterior de los lóbulos superiores y a nivel de los lóbulos inferiores, el segmento superior es el lugar más afectado. O sea, en esos segmentos de esos lóbulos donde mayormente por declive van a ir las aspiraciones y habitualmente ahí se va a localizar la neumonía aspirativa, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia,
la mayoría son gérmenes anaerobios, como la Probotella, el Streptococcus, el Fusobacterium y otras especies de bacteroides que son anaerobios, pero también, y vuelvo a recalcar, siempre hay que cubrir al neumococo. También hay que pensar como otro agente. Porque al fin y al cabo la neumonía aspirativa o por anaerobios, si bien dice así, no es tal pura como anaerobios. Es decir, en muchos casos es una infección mixta, donde sí predominan los anaerobios, pero también predominan los aerobios como el neumococo o el estáfilo o la Klebsiella, ¿no? Por si acaso. Para el diagnóstico, pues antecedentes de predisposición de que el paciente se broncoaspire, ¿no? Un paciente que ha estado bebiendo y se ha emborrachado, y ha vomitado y se ha broncoaspirado, ¿no? O un paciente que tenga deficiente alteración, digo, alteraciones de caries en los dientes, ¿no? O de que el paciente puede tener un trastorno neurológico, ¿no? Un paciente que tiene un trastorno en la deglución porque ha tenido un ACV, por ejemplo, que aquí no les menciono, pero ha tenido un ACV y tiene trastornos para deglutir, no puede tragar y puede broncoaspirarse. Entonces, ¿no? Algún factor que predispongas, o por ahí algo que sucede habitualmente, el paciente es epiléptico, convulsiva y al tener convulsiones, pues tiene bastante secreción en su boca y muchas veces el paciente se muerde en la lengua, por ejemplo, pero esas secreciones se pueden broncoaspirar, ¿no? Entonces, vean, esos pueden ser también otros factores como para que se den cuenta, ¿no? Entonces, antecedentes o predisposición de que sea broncoaspirado, alteraciones en la dentición, dientes careados, mejor dicho, más que todo, mal estado y síntomas inespecíficos como fiebre, pérdida de peso, malestar general. Y algo bien característico es que el esputo es fétido y purulento. Esos pacientes van a expectorar como si fuese algo podrido, que uno entra a la habitación y va a sentir el olor de esa expectoración bien fétida, verdosa, incluso a veces media sanguinolenta. Entonces, eso es por los anaerobios. Los anaerobios le dan esa característica, ese olor bien fétido y penetrante. Y radiográficamente hemos dicho de que los infiltrados se ven sobre todo en zonas declives del pulmón, ¿no? Las partes de los lóbulos inferiores en sus segmentos superiores o en el lóbulo superior en sus segmentos posteriores, ¿no? Acuérdense que el paciente está echado y pues por eso las secreciones van hacia la base y si van hacia el vértice, pero van a ir a su segmento posterior. Y pueden verse pequeñas áreas de cavitación. Aquí les aclaro, las pequeñas áreas de cavitación que son múltiples en la neumonía aspirativa por anaerobios es menor a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque si ya el diámetro de la cavitación es mayor a 2 centímetros, ya se llama absceso pulmonar y que justamente el siguiente tema es absceso pulmonar. Entonces, esta característica de que la neumonía aspirativa o por anaerobios, las cavidades son menores a 2 centímetros. Y bueno, si afecta la pleura, produce desarme pleural. Los síntomas, pues, fiebre, malestar, decaimiento, pérdida de peso, dolor en la pleura si afecta la pleura y la presencia de tos con expectoración purulenta fétida, ¿no? Que sugiere infección por anaerobios. Si se corta, pues volvemos a entrar un ratito por si acaso para terminar, ¿ya? Exámenes complementarios, pues el esputo, que lamentablemente es inapropiado para cultivar anaerobios. Lamentablemente hay que ser un medio especial para cultivo de anaerobios, así que por ahí no tienes mucho rendimiento, pero sí, por ahí te puede servir si puede estar metido ahí algún neumococo, ¿no? O otro germen que no sea anaerobio. Y habitualmente el esputo se va a contaminar con la flora de la boca, o sea que no vas a saber si por ahí ese anaerobio que tienes es en la boca o del pulmón, pero bueno, ya con la clínica y con la radiología y todo, pues se supone que ya tiene la neumonía clínicamente y radiológicamente confirmada, y pues si por ahí te viene en el esputo algún germen, pues le das importancia, pero ya les vuelvo a aclarar, el esputo para cultivar de anaerobios es inapropiado, porque se contamina con los gérmenes en la boca. Pues si el paciente está grave y está intubado, pues puedes hacer broncoscopía para obtener directamente muestra de mediante la broncoscopía. En la radiología, ya les dije, se observan opacidades, pueden ser uni o bilaterales, localizadas en el ilio por ahí, o sobre todo, ya les vuelvo a aclarar,
en los lóbulos inferiores, que es lo más frecuente, y sobre todo en el lado derecho. Acuérdense de que los cuerpos extraños y por ende también las secreciones habitualmente van a ir más a afectar el pulmón derecho, ¿no? Porque el bronquio fuente del pulmón derecho es más vertical y más corto en relación al izquierdo. Es por eso que la mayoría de las veces los cuerpos extraños van hacia el pulmón derecho y afectan las bases o el lóbulo superior, pero su segmento posterior. Entonces, lo mismo también, las lesiones son más frecuentes en la neumonía aspirativa en esos lugares, ¿sí? Y si el paciente por ahí tuviese desame, le haces una ecografía o una ultrasonografía para ver y poder magnificar el desame pleural. El tratamiento, pues, en la neumonía aspirativa por anaerobios hay que tratar de cubrir a los anaerobios en mayor porcentaje y también no olvidarnos, como les dije, del Streptococcus pneumoniae. Antes el tratamiento se hacía en base a penicilinas, ¿no? La penicilina sódica, que por ahí lo han escuchado mencionar, pero a megadosis se hacía. Pero hoy en día el tratamiento que más se utiliza es la combinación de la clindamicina, que cubre perfectamente a los anaerobios a esa dosis, pero más ceftriaxona que sí o sí cubre al neumococo. O sea que clinda más ceftriaxona, un esquema. Otro esquema puede ser ceftriaxona más metronidazol también. El metronidazol es para anaerobios y para cubrir al neumococo. Y si tú quieres darle un solo antibiótico que te cubra ambos gérmenes como los anaerobios y al neumococo le das amoxicilina más ácido clavulánico o amoxicilina más sulbactam o ampi más sulbactam, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser con estos tres esquemas, ¿no? Habitualmente hacemos ceftriaxona, clinda, nos va muy bien. Y el tratamiento lamentablemente tiene que ser largo hasta que mejore la placa y habitualmente puede durar un mes aproximadamente o 28 días, dicen algunos. Y si el paciente tiene una complicación con un desame pleural y ese desame pleural se complica y se convierte en pus y por ende ya es un empiema, pues el tratamiento, aparte de antibióticos en el desame pleural complicado con empiema, hay que poner un tubo de avenamiento pleural, ¿no? Para tratar el empiema. También ya en prácticas, no sé cuándo empezaremos al hablar de desame pleural, les voy a explicar biencito cómo se diferencia un desame pleural complicado, no complicado, etcétera. Pero yo les adelanto que el desame pleural que se complica es aquel que se infecta y por ende ya es pus y requiere un tubo de drenaje, porque con antibióticos solos no va a mejorar. Vean, y así se ve por ahí la afectación del lóbulo superior, en sus partes posteriores, o si no puede afectar las bases. Bien, así de rápido son estos dos temas cortitos que son como complementarios básicamente a lo que ya hemos visto que es la neumonía. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, cuando dijo que las cavitaciones son mayor a 2 centímetros, ¿a qué se refería? Ya que las cavitaciones son más grandes, miden más de 2 centímetros, y en ese caso ya el diagnóstico es de absceso, ya no bronconeumonía, ya es un absceso. Gracias. Bien, la siguiente clase